Bueno, pues mi padre empezó a fundir poco después de la guerra, que cuando terminó Bellas Artes el primer encargo que tuvo fue un bustito. Entonces él dio un presupuesto pasado ya a bronce, el que se lo encargó le pareció bien y se lo pagó, y entonces mi padre cuando fue a fundirlo a una fundición le pedían mucho más de lo que había pedido él, y dijo, joder, esto me lo tengo que fundir yo como sea. Y entonces con un antiguo profesor suyo que tenía un estudio en Madrid, le dijo que no se preocupara, que en la cocina del estudio lo hacían y tal. Este profesor era Andrés Crespí, y entonces lo hicieron así, en la cocina del estudio de este escultor, pues prepararon el horno, lo fundieron. Mi padre se trajo un chaval de su pueblo para ayudarle, José Murciego, que después estuvo de encargado con nosotros hasta que murió. Y bueno, lo prepararon allí el horno, lo fundieron, quedó bien, y entonces mi padre dijo, joder, pues en vista del éxito me podía dedicar a fundir para los amiguetes. Y entonces sus hermanos entonces tenían una cerámica en Coca, al lado del río, y entonces mi padre habló con el alcalde de Coca, el alcalde de su pueblo, para ver si le dejaba debajo del ojo del puente, por donde no pasaba agua, poner la fundición. El alcalde le dijo que sí, que no había problema, y entonces mi padre pues montó allí debajo del ojo del puente la fundición. Se iba los sábados por la tarde, porque él era profesor en Bellas Artes y en Artes y Oficios, se iba los sábados por la tarde en el tren, allí a Coca, le ayudaba José Murciego, el que le ayudó aquí en esta primera experiencia, le dejaba organizado el trabajo para toda la semana, y luego el domingo por la noche se volvía. Los que le encargaban cosas para fundir se solían ir con él los fines de semana para ayudarle y tal, y luego sus hermanos le dejaron una navecita pequeña en la cerámica, y allí trasladó la fundición. Y luego ya otro que había sido profesor suyo, Pérez Comendador, le dijo que si se atrevía a fundir el caballo de Pedro de Valdivia para Santiago de Chile. Pero eso fue inmediato. ¿Perdón? Fue inmediato. Sí. Casi las primeras cosas. Las primeras cosas, claro. Y entonces mi padre, como el hambre obliga a muchas cosas, pues claro, dijo que sí. Y entonces lo que pasa es que, claro, allí en la cerámica ya no había más sitio, no podía. Entonces vio en el periódico un anuncio que aquí en Arganda vendían unas parcelas, se vino a ver una. También eran otros tiempos, claro, que la cosa inmobiliaria no estaba como hoy, y entonces el que tenía la finca, que había hecho parcelas y tal, le dio toda clase de facilidades, le dijo que ya lo pagaría cuando pudiera. Como también era constructor, se ofreció a construirle la primera nave, diciéndole que ya se lo pagaría cuando pudiera y tal, y entonces lo hicieron así. Se trajeron el modelo del caballo aquí a Arganda. ¿Solo tenían la cabeza o tenían más bueno, creo que la cabeza se fundió en Coca. La cabeza es que, claro, a la hora ya de fundir el resto del caballo ya no había sitio. Que son piezas grandes, sí, las hemos estado viendo antes. Sí, efectivamente, son y piezas por eso grandes. te preguntaba si las habían... El caballo tiene realizado aquí. La foto que tenemos nosotros, que la tentáis vosotros, es una foto que está en cera, no está en bronce todavía. Pero yo supongo que se hizo también el bronce. Sí. Es un pecadito lo que hay. En Coca, sí, claro, porque trasladar la cera aquí no tenía sentido. Entonces me imagino que se fundiría allí. En Coca, que es cera. Se fundiría en Coca y el resto del cuerpo, todo se haría aquí. Y entonces la nave que se hizo, se trajeron el modelo del caballo se trajo para acá con unos andamios y unos plásticos para no mojarse, todos haciendo los moldes al caballo, y los albañiles poniendo ladrillos alrededor del caballo. Entonces la primera nave se hizo a la medida del caballo. A la medida del caballo. Sí, las dimensiones que tiene... Era para ello. Y luego ya pues con el tiempo pues ya mi padre compró la parcelita de al lado, en la nave la hizo un chamizo al lado, luego la hizo un forjado arriba para no sé qué, ampliando de arriba, poquito a poco. de abajo, y ya poquito a poco. Y entonces mi padre siempre dice que él empezó como los pobres de los chistes de Mingote, debajo del ojo de un puente. Y entonces haciendo nuestras las palabras de Groucho Marx, surgiendo de la nada, hemos alcanzado las cotas más altas de la miseria. Está muy bien eso. Y ahora ya claro, esto ya se ha ido ampliando, porque además hubo una época en que todos los alumnos de mi padre se vinieron aquí alrededor de la fundición, entonces empezaron a comprar parcelas alrededor. Y luego con el tiempo pues ya no les interesaban las parcelas y tal, y se lo fueron vendiendo a mi padre.
Y entonces, claro, gracias a eso, pues mi padre fue ampliando y tal. El único que quedó fue un vecino que todavía tenemos, Antonio Dorrego, que fue también alumno de mi padre. ¿Antonio? Dorrego. Que él trabaja la madera, sí. hace lo mismo que nosotros, pero en madera. En madera. Y es el único que quedó. Es un proceso completamente diferente, no tiene nada que ver la madera. Claro. Aquí se hace un molde y fácilmente es vaciar y rellenar, pero la madera... Bueno, es también otra cosa. Sí, es otra cosa, pero bueno, cada cosa tiene su aquel. Y ahora ya pues hemos hecho unas naves nuevas y ya trasladamos la fundición, porque esto ya se nos ha quedado pequeño. Esto lo seguimos manteniendo, porque además es donde vivimos, y con el tiempo lo iremos acondicionando para dejarlo de museo de la fundación. ¿Cuántas personas en la familia trabajáis aquí actualmente en dos. La fundación? Mi hermano y yo. Bueno, también está la mujer de mi hermano, mi cuñada, y un hermano de la mujer de mi hermano, o sea, un cuñado de mi hermano, que está también con nosotros, y en total tenemos trabajando, me parece que somos en total 38, 39 personas. Y comemos casi todos los días. Que no es poco. ¿Cómo se trajo? Yo te pregunto esto porque te lo voy a hacer preguntar otro día. Va a venir un día a entrevistarte para otro trabajo que te estoy contando antes, y además largo, estamos un rato largo que tú tengas un día, pero ya que has contado la escultura esta de Pedro de Valdivia, ¿el modelo cómo vino? ¿Se hizo aquí el barro? ¿Él trajo un modelo pequeñito? No, el modelo, bueno, el comendador lo hizo en pequeñito, ¿Sí? Se hizo la ampliación en barro. ¿Pero quién la hizo eso? Pues no, ¿Aquí? Aquí vino ya el modelo de Escayola. Escayola. Ya vino, él lo pasó a Escayola, se lo pasaron a Escayola, se despiezó la Escayola y ya se trajo aquí en piezas. Lo que se puso aquí ya la Escayola, no es el barro. La Escayola, sí. Y la Escayola ya se despiezó pensando en el montaje, porque como había que fundirlo en piezas y luego montarlo y montarlo sin casi soldadura. Entonces la soldadura no funcionaba. Entonces el caballo de Pedro de Valdivia está hecho por el mismo procedimiento que se hacían las cosas en el Renacimiento y tal, que eran recurriendo a ensamblajes mecánicos. Entonces el despiece que tiene, las patas delanteras son un bloque, las patas traseras son otro bloque, pero tiene una especie de escalerita. O sea, una escalera. Entonces la parte de la panza del caballo encaja en esa escalera y no se cae, o sea, se sujeta por sí sola, se queda apoyada. Y luego va el cuerpo del jinete, que va apoyado, y la cabeza del caballo, que también va apoyada. Va con un sistema de machiembrado con unos pasadores. Que eso se puede montar y desmontar, y de hecho después de estar montado aquí se desmontó, se transportó desmontado y se montó allí y quedó perfecto. No, sabes que en Chile la han cambiado 3 veces de sitio. ¿Conoces esa historia? Sí. En Chile primero la pusieron en una montaña que hay, en un montecito que hay en el centro de Chile, de Santiago de Chile, que se llama el Monte Santa Lucía o el Cerro Santa Lucía. Y lo pusieron no arriba del cerro, sino en la entrada del cerro. Ahí se inauguró, y hay unas fotos en internet con inauguración, con pompa, con militares y no sé qué, inaugurando con el presidente del país y no sé qué, y supongo el embajador de España y todo eso. Pues fue un regalo del embajador de España a Chile. Sí, fue un regalo de España. O de Franco, pero bueno. Tanto monta. Y luego la llevaron a la plaza donde estaba, que es el kilómetro 0 de Santiago de Chile, pero luego cuando hicieron las obras del metro, en el centro de la plaza, se la quitaron para poder hacer las obras del metro, y cuando la colocaron en el mismo sitio, la giraron para otro lado, porque quedaba más bonita mirando para otro lado, o sea, la cambiaron de sentido. Si miraba para allá, ahora mira para acá. Con lo cual la hemos ido 3 veces al menos, o 4 desde aquí, vamos, con esta 4. 4 movimientos. Ya, antes de que se nos olvide, explícame el proceso el funcionamiento del horno que me has estado explicando, comentando. Bueno, nosotros aquí principalmente fundimos por el procedimiento de la cera perdida, que viene funcionando desde la época calcolítica, o sea, anterior a la edad del bronce, y tiene una antigüedad de unos 9.500 años. Han cambiado algunos materiales, sobre todo refractarios, pero lo que es el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Consiste en hacer una reproducción en cera de la escultura o del objeto que se quiere pasar a bronce. Esa cera se la da el grueso que tiene que llevar el bronce, porque claro, las piezas voluminosas se hacen huecas, no macizas. Sí. Entonces la cera se hace también hueca, se rellena por dentro con un material refractario hecho a base de ladrillo molido y escayola. O sea, chamota, el ladrillo molido es arcilla calcinada y triturada, y la escayola es yeso, y este sistema desde la época preibérica ya se utilizaba este material para moldeo, o sea que hemos cambiado un poco. Entonces, en la cera se dejan unos conductos de alimentación y una boquilla también en cera, y se hace un molde, se hace un bloque de este material de picadizo sobre la cera. Se hace un bloque y se queda asomando nada más la parte superior de la boquilla. Entonces, este bloque se mete a un horno y se cuece. Entonces, al cocer el molde, la cera se quema y desaparece. Entonces, en el hueco que ha dejado la cera
es donde se vierte el metal fundido. O sea, el metal se funde aparte en un crisol y cuando está fundido se cuela al interior del molde. Cuando ha solidificado el metal se rompe el molde y aparece en bronce lo mismo que antes estaba en cera. Con toda la red de bebederos que hay que cortar, hay que rematarlo y demás. Claro. ¿Qué metales se trabaja en bronce? La mayor parte para escultura en bronce. También se hacen cosas en aluminio, en acero inoxidable, en acero de carbono, acero cortén, latón, pero el 90% estos materiales que me has explicado son más actuales, a lo mejor. Sí, los plásticos, el bronce o el hierro. Para escultura se ha utilizado principalmente el bronce. El hierro fundido también, pero no es tan duradero, se oxida y da una serie de problemas. El bronce estéticamente es mucho más agradecido y entonces se la da el bronce, pues para escultura y cosas delicadas se ha utilizado principalmente el bronce. Muy bien. Y esto que estamos viendo aquí, todo este jardín, todo este lugar rodeado de estatuas y de figuras. Bueno, estas esculturas pertenecen a la fundación nuestra. Tenemos una fundación que lo que hace es gestionar una colección de esculturas que tenemos. Tenemos en total 1000 y pico piezas y la mayoría, todas son propiedad nuestra, de la fundación, y la mayoría no se han adquirido por transacciones económicas así al uso, sino que ha sido la mayor parte a cambio de trabajos. Porque mi padre, cuando empezó a fundir en la época de Coca y demás, los que le encargaban las esculturas normalmente luego le dejaban los modelos de escayola. Y como mi padre era profesor de Bellas Artes, pues todos los modelos que iba teniendo, lo que hacía era se traía a casa todos los años a sus alumnos para enseñarles un poco pues la evolución de la escultura, las distintas tendencias, obras de distintos autores y tal. Y aprovechando la fundición había mucha gente que no podía pagar la fundición y entonces llegaba a un acuerdo con mi padre y entonces el acuerdo que llegaban era que mi padre les fundía una pieza sin cobrarles y el escultor a cambio le autorizaba a mi padre a que se hiciera una reproducción para tenerla él. Y algunas piezas también son de gente que encargaba una obra, luego no venía por ella y al final se quedaba aquí. Y entonces poco a poco pues fue teniendo mi padre una colección bastante importante. Se ha ido ampliando a lo largo de los años. Sí, claro, porque se ha ido ampliando continuamente, pero sin pretenderlo. Y además la colección nuestra se caracteriza porque no tiene obras punteras de escultores punteros, sino que tiene un poco la realidad, o sea, todo lo que había, todo lo que se ha ido desarrollando. ¿Cuántos artistas han trabajado para por aquí? Prácticamente todos, vosotros? Porque como mi padre hizo Bellas Artes, pues todos los escultores del siglo XX han sido o profesores o compañeros o alumnos suyos, entonces de alguna manera o de otra todos han pasado por su mano. Y la primera vez que nos dimos cuenta de la importancia de la colección fue una vez que vino alguien por aquí y lo vio y dijo que si había posibilidad de que cediéramos parte de las obras para hacer una exposición temporal que se hizo en Cáceres, en Hervás y en Plasencia. No me acuerdo en qué año, pero hace ya mucho. Y entonces me parece que se llevaron 200 y pico obras. Y aquí en casa, pues hombre, de vez en cuando veías algún hueco diciendo, coño, aquí había esta escultura y tal, pero no se notaba, o sea que, y cuando fuimos allí a ver la inauguración de la exposición y tal, joder, llenaban una cantidad de salas y parecía aquello inmenso, y dijimos, joder, y en casa no se nota que falta de esta, joder, es que debemos tener. Es el espacio, aquí hay mucho espacio. Y transportarlo cuando nos dimos cuenta de que teníamos aquí la repera, vamos. Y entonces a raíz de eso pues empezaron a proliferar las exposiciones temporales que se hacían, porque claro, había mucha gente interesada en hacer exposiciones temporales, se hicieron exposiciones temporales por toda España y por parte del extranjero también, con parte de las piezas de la colección, y una de las últimas exposiciones que se hizo fue en Alicante, y entonces les gustó tanto que dijeron que si había posibilidad de que les cediéramos toda la colección para tenerla allí permanentemente en Alicante y tal. Entonces se estudió la cosa y se llegó a un acuerdo, se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Alicante para tener la colección allí en el Castillo de Santa Bárbara. Estuvimos 6 años. Las condiciones eran que nosotros cedíamos la colección, no cobrábamos nada por ello, pero a cambio se tenía que dotar de fondos a la colección para desarrollar un proyecto cultural ambicioso.
y entonces se hizo el proyecto cultural, que dentro del proyecto cultural pues estaba una universidad de verano, actividades escolares durante todo el año para los escolares, exposiciones, intercambios, la edición de un libro, premio de escultura, o sea, era un proyecto bastante ambicioso. Y luego a los 6 años ya no hubo posibilidad de renovar el convenio con Alicante y nos lo volvimos a traer para acá. Se creó, entonces fue cuando se creó la fundación para gestionar la colección y bueno, pues ahora la tenemos aquí en casa, en plan casi que almacén, porque no eso, y aquí está. ¿La crisis ha azotado mucho vuestra labor, vuestro trabajo en los últimos años? Hombre, la crisis se nota, nosotros no lo hemos notado mucho, de hecho seguimos manteniendo la misma plantilla que antes de la crisis, pero sí se nota que está la cosa bastante rara y hombre, de una manera o de otra sí afecta, aunque vamos sobreviviendo. ¿La competencia que tenéis directa pues también os afecta mucho? Pues la verdad es que no mucho, porque en este mundillo que es muy especial, pues cada uno tiene su forma de hacer y tal, entonces hay escultores que se adaptan mejor a la forma de hacer de un determinado fundidor y no de otro, entonces cada uno tiene su clientela. Bueno, vosotros tenéis vuestra cartera de clientes sí, desde hace muchos años y, pues sí, y son fijos, no habituales. Sí, más o menos. Sí. ¿Qué relación tenéis ahora con Coca? Pues la verdad después de tantos años. La verdad es que muy poca, porque claro, mi padre salió de allí y ha ido a cosas puntuales y tal, pero la verdad es que no ha tenido mucho contacto, porque claro, el tener que llevar esto exige mucha dedicación. Sí. Es un trabajo muy sacrificado. Sí. ¿Cuántos años tiene tu padre ahora? Pues mi padre tiene 92 años, va a cumplir 93 ahora en enero. Y claro, el pobre ya está que la edad... A ver si llegamos nosotros a los 90. Joder, yo firmaba por llegar como él. Yo creo que sí, porque yo cuando sea mayor quiero ser como mi papá.